yo tengo un minuto para hablar con esa persona, ¿qué le cuento para que luego me dedique una hora? No lo hemos mencionado, pero ha sido nombrado 3 veces consecutivas una de las 50 personas más influyentes en el mundo de la tecnología. ¿Qué me gustaría contarle al Albert Triola de 23 años? ¿Qué aprendizajes que no se estudian en el colegio me hubiera gustado que me hubieran contado y que igual hubiera cambiado mi rumbo, ¿no? Hice un tiempo sin, dejando de un lado los hobbies y dedicando exclusivamente al trabajo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Más de 25. ¿No hubieras hecho eso, hubieras llegado hasta donde has llegado? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Inédito. Hoy tenemos el placer de compartir un rato con una persona que tiene una trayectoria inédita trabajando en grandes corporaciones. Actualmente, director general de Oracle y autor del libro Cómo triunfar en una multinacional. Albert Triola, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí compartiendo mis experiencias. Desde luego que el orgullo es nuestro. Muchísimas gracias por venir. Nos conocimos hace poquito y desde entonces hemos tratado de cuadrar para que esto suceda. Sí. Y nada, yo quiero hacer un pequeño disclaimer avisando a la audiencia de que todo el mundo debería de quedarse a escuchar el podcast, pienses o no que vas a trabajar en una multinacional. Yo pensaba que iba a ser emprendedor toda la vida y ya te he dicho, Albert, que me ha venido muy bien leer tu libro, así que iremos viendo punto por punto. Muy bien, encantado, un placer. Pues empecemos el viaje. Eso es. Venga. Vamos a hacer un poquito una recopilación de lo que es tu historia y qué te ha llevado a escribir este libro y por qué has decidido escribir este libro, qué te ha motivado a hacerlo, ¿no? O sea, buena pregunta. Yo creo que no me ha pasado nada que no os haya pasado ya a vosotros que sois jóvenes. Y es, uno empieza a estudiar y salvo que tengas una vocación familiar de algún sector o algún tipo de trabajo en concreto, es que no sé qué estudiar, ¿no? Y de hecho en el libro empiezo contando mi primera historia es, yo terminé mis estudios, tenía que ir a la universidad y dice, ¿y qué voy a estudiar? Pues no lo sabía. Entonces un día mi madre vino y me dice, pues aquí hay un vecino, en mi familia no había nadie que hubiera estudiado ninguna carrera, no tenía nadie en el entorno que pudiera decir, no, pues esta carrera puede interesarte más que otra, no tenía ningún referente. Pero un día vino mi madre y me vino a contar una historia que hay un vecino que ha estudiado una carrera que se llama Telecos. Entonces me fui para allá con la intención de escuchar y aprender. Ese vecino se focalizó en explicarme que eso no era una buena idea. Lo que pasa es que se confundió desde mi punto de vista porque me iba contando cosas que a medida que las iba escuchando me iba animando más. Y esto de las microondas es muy complejo porque, claro, las comunicaciones con los satélites, el trabajar con matemáticas integrales, toda esta complejidad requiere mucho estudio, pero a medida que me lo iba contando, yo me iba enganchando. Con lo cual decidí hacer Telecos. Con lo cual, no es habitual, o sea, es bastante habitual que la gente no sepa por dónde empezar. Con lo cual, si alguien no sabe por dónde ir, no pasa nada. Esa es una. Y luego me pongo a trabajar y, claro, cuando uno empieza a trabajar durante muchos años, llega un punto que dices, he aprendido mucho. He aprendido mucho de una carrera, empezando trabajando en una multinacional. Primero empecé prácticamente de becario en una primera multinacional, fui creciendo en esa compañía, luego podemos hablar más de los cambios. Llegué después de casi 20 años a ser vicepresidente de toda Europa, Middle East y África, de una línea de negocio importante para esa compañía. Me compro la compañía actual en la que estoy trabajando y cada X tiempo voy cambiando y llega un punto que dices, he aprendido mucho, ¿por qué no compartirlo? ¿Qué me hubiera gustado o qué me gustaría contarle al Albert Triola de 23 años? ¿Qué aprendizajes que no se estudian en la universidad, que no se estudian en el colegio, me hubiera gustado que me hubieran contado y que igual hubiera cambiado mi rumbo, ¿no? Y ese es el objetivo del libro. Has utilizado la palabra comprar a la hora de referirte a tu traspaso de una multinacional a otra, ¿no? O sea, una de ellas se interesó por ti, literalmente te compró como ese proceso. Compró la compañía. Vale, adquirió la compañía. Entiendo. Sí. Yo quería preguntarte, en un mundo, en un contexto en el que el emprendimiento está tan de moda, porque cada vez vemos que es como el sueño de más jóvenes ser su propio jefe, ¿por qué crees que es positivo trabajar o atravesar un periodo de tu vida trabajando en una multinacional? Wow. Yo voy a contestarte, igual no es lo que estás esperando, pero yo creo que lo más importante y primero es que la gente trabaje donde es feliz. O sea, uno puede ser feliz trabajando en una multinacional, trabajando en una empresa mediana, pyme, crear tu propio negocio, porque si tú eres feliz, le vas a dedicar toda tu energía y pasión
a resolver tu día a día y enfocarte en aquello que de verdad tú crees que puedes contribuir. Si esto es una multinacional o es una propia compañía tuya, cada uno decidirá. Hay gente que le emociona crear sus propias ideas, ponerlas en práctica, ayudar a otros a través de construir cosas que no existen, y yo creo que hoy en día la tecnología lo permite, pero hay otros que prefieren trabajar para terceros, y eso no es ni bueno ni malo, es distinto, y cada uno que escoja su camino, pero sobre todo que escoja aquello que de verdad le guste y le haga feliz, porque hay que dedicarle horas, ¿no? Pero algo que yo me he llevado, al menos, después de haber leído tu libro, es romper esa creencia limitante de que las multinacionales pues tienen un techo para personas como yo, que somos creativas o que nos centramos en la innovación. Creo Claro. que no es así como tú has compartido. Pues mira, definitivamente no es así. Pero además es que hoy en día se produce la circunstancia que es que la tecnología permite que estés donde estés, puedes ser creativo, que es el concepto pues, actual de la nube, el concepto de la inteligencia artificial, el cómo construir nuevos servicios. Yo creo que en la situación actual de la tecnología permite que cualquier oportunidad que tengas de trabajo en cualquier compañía, puedes desarrollar esa creatividad que puedes tener tú, si de verdad es lo que quieres hacer, porque a ti, a los dos que os conozco, os gusta la creatividad, os gusta innovar, pero no a todo el mundo les gusta. Entonces, cada uno puede encontrar su mecanismo, pero insisto que la parte de innovación la puede aportar hoy en día cualquier compañía, y yo creo que el concepto de la nube que existe hoy en día, donde hay nubes de segunda generación, que tienen mucha automatización, pero que de alguna manera permiten que cualquier compañía de cualquier tamaño y en cualquier función tú puedas desarrollar tu creatividad, tú puedas aprender todos los días. Volviendo a la pregunta anterior, creo que he empezado un paso por delante. Creo que no es cuestión de saber si tienes que trabajar en una... Tú has dicho, la cosa es trabajar donde eres feliz, ¿no? Pero el paso previo es saber en qué eres feliz, cuál es tu dirección. Como se titula el primer punto de tu libro, elige una dirección. ¿Cómo encontramos esa dirección? Pues hombre, cada uno tiene o sea, una carrera profesional es como sentarse en un coche y empezar a conducir. Tú tienes una autopista, tendrás carreteras comarcales, tendrás rotondas, tendrás cruces. En un cruce a ti te gustaría ir por la izquierda, resulta que es dirección prohibida, con lo cual tienes que ir por la derecha, aunque sabes que igual por la izquierda el camino sería más corto. Y yo creo que tenemos que ir aprendiendo a tomar decisiones en cada momento en función de lo que nos encontremos, ¿no? Y estar preparado para esas decisiones. Y lo que es importante, y lo hablo muchas veces con empleados y también con mis mentees, que es no intentes evaluar tu decisión 3 años después. En cada momento toma la mejor decisión en base a la información que tienes en ese momento. Una vez la hayas tomado, tienes la garantía de que esa es la mejor decisión en ese momento. Si luego intentas 3 meses más tarde revisitar tu decisión, ya tienes 3 meses más de información, con lo cual esa opción no es válida. Entonces, en cada momento, y podemos hablar un poco de cómo se prepara uno para estas situaciones, ¿no? Pero es importante que en cada momento uno tome la mejor decisión en base a la información que tenga en ese precioso instante. Y ya está. Y ves avanzando. Esa es una. Y la otra es que ese viaje lo decides tú. Eso es como irse de vacaciones. Si tú dices que quieres trabajar, que quieres un puesto, te quieres ir de vacaciones y te vas a una agencia de viajes, claro, que el que tiene que prepararte el viaje acierte, pues es muy difícil. Si simplemente le has dicho, me quiero ir de vacaciones. Si le dices, me quiero ir de vacaciones, quiero un país asiático, me gusta la naturaleza, o sea, es más fácil que te envíe, pues no sé, pues a un Camboya, o te envíe a un Vietnam, o te envíe a un Myanmar, y no te envía a Tokio. Entonces, cuanto más precioso seas, a la hora de definir ese camino, mejor. Entonces, es fácil que no tengas una claridad absoluta de lo que a ti te gustaría, pero alguna idea tendrás de qué es lo que te gusta a ti aprender, leer, o dónde te gustaría empezar a trabajar. Y si no, oye, pues empieza y ves avanzando cada día más, ¿no? Lo tienes aquí puesto. ¿Qué hacer ante la duda? Muy sencillo. Escoger una dirección y avanzar con convicción. Si se te presenta una oportunidad y sientes ese cosquilleo por dentro, adelante. Escoge la opción que te haga vibrar, que te emocione y que te motive. Así nunca te equivocarás. Totalmente. O sea, ya que la tomas, déjate la piel. O sea, si luego resulta que después de unos meses, un año, crees que eso ya no te gusta, pues a por la otra. Pero comparto mucho tu punto en el sentido de que es muy importante escoger algo con convicción, porque no sabes, tú sabes que es la opción correcta porque la has elegido con la información que tenías en ese momento, pero de aquí a 2 semanas puede ser que te des cuenta que te has equivocado. Pero no puedes cambiar. Es mejor atenerte a la que ya has escogido con la información que tenías,
con convicción y vea por ella. Es que yo creo que la palabra equivocarse es la incorrecta. No es que te hayas equivocado, es que en ese momento tienes más información y quieres desviarte de ese camino que has tomado. Y no pasa nada. También tienes que ser consciente de que puedes estar cambiando cada 2 minutos. Eso es que es mejor muchas veces, aun sabiendo que no ha sido la mejor opción a posteriori, quedarte con esa e ir con esa con convicción, porque no puedes estar cambiando todo el rato. Mira, hay un concepto que hablo en el libro que me parece que es importante y es, tú tomas una decisión. Pues no sé, yo cuando empecé a trabajar era ingeniero de preventa y esa era mi vocación. Y como digo ahí en el libro, dice algún amigo como Enrique Tomás, a muerte con él. Ya está. 6, 7 años después dices, oye, que es que ya está, ya he dado el máximo, ya he aprendido el máximo, he dado el máximo, he desarrollado todas mis experiencias, he crecido. What's next? ¿Qué viene después? Pues oye, pues en ese momento te empiezas a plantear cuál es tu siguiente etapa. Porque creo que es importante que este cambio de cada 4 o 5 años o 6 años, me da igual el periodo de tiempo, te ayuda a crecer. Porque yo en ese momento era un ingeniero de preventa, mi primer cambio fue a ser un manager de un departamento de preventa, con lo cual me sentía confortable, no tanto la parte de gestión de personas, que lo desconocía, pero ese cambio de gestión a gestionar personas, la primera sensación, y pasa en todos los cambios, es una sensación de sentirse vulnerable. Acabas de asumir una responsabilidad de la que no tienes control, de la que nunca has tenido. Yo no había gestionado personas en mi vida. Y de hecho me tocó gestionar a personas que habían sido mis compañeros durante un montón de años. Con lo cual te sientas con ellos, oye, ¿qué haces bien? ¿Qué haces bien? ¿Qué no hacéis bien? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿En qué medida puedo contribuir al éxito del departamento? Vosotros seguid haciendo lo vuestro, yo me encuentro cuál es mi parte donde puedo añadir valor y vamos a construir todos juntos. 4 años después dices, bueno, pues ya está, ya he dado todo el máximo que podía haber dado, venga, vamos a por el siguiente. Y el siguiente es ventas. Entonces yo creo que es el irse buscando retos nuevos que te generan, en mi caso en particular, y creo que en general, esa sensación de, qué incómodo, ¿no? Qué incómodo porque no lo he tenido nunca. Nunca he sido un director de ventas, nunca he sido un manager de un departamento de ingenieros. Y todo eso lo que hace es acelerar la curiosidad por descubrir cuál es mi labor aquí, en qué puedo ayudar y sumar a un equipo. Entonces, yo creo que y en mi caso es esta carrera de ir creciendo en cuanto a posiciones, distintas posiciones para arriba, distintos departamentos y distintos grados de responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que al final te va llenando. A mí muchas veces me preguntan, ¿pero tú habías soñado alguna vez estar en la dirección de la compañía que estás ahora? Pues la verdad es que no. Pero uno va avanzando, va evolucionando y descubres que pues este puede ser un trabajo divertido y es un trabajo donde puedo aportar valor. Pues venga, vamos a por ello. ¿Pero hay un momento en el que sí tienes claro que aspiras a eso? ¿O no? ¿Vas avanzando, vas fluyendo? No, porque es que al final, lo contaba en una entrevista que me hicieron recientemente, ¿no? Me decían, el titular fue, no aspires al puesto de trabajo de tu jefe. Uh-huh. Y la lectura en detalle de ese artículo es, no aspires porque no controlas si esa posición va a seguir existiendo, que muy probablemente vaya a desaparecer, porque los modelos económicos actuales y modelos de las compañías van evolucionando muy rápido. Por culpa de la tecnología o gracias a la tecnología, gracias a la situación política, económica, las circunstancias las que sean. Con lo cual, no aspires a cosas donde tú no controlas. Yo no puedo aspirar a ser, pues eso, director porque no sé qué va a pasar de aquí hasta que yo esté preparado. Tengo que pensar en qué de verdad puedo controlar, que es cuando en el libro hablo pues, del concepto de los Power Skills, que podemos dedicarle un buen rato a eso, ¿no? Pero porque eso sí que puedo controlar. ¿En qué áreas yo no me siento cómodo o creo que debo mejorar? Y a eso sí que le puedo dedicar tiempo, a mejorar esas habilidades que llegado el momento, cuando surge una oportunidad, puedo decir, estoy preparado. Yo es que me estoy acordando de cómo nos conocimos, Albert, y creo que ya que nos escucha gente tan joven, pues me hace gracia la situación porque creo que a ellos les va a gustar explicarla. Nosotros nos conocimos en Sevilla en noviembre, ¿no? Enrique Tomás nos invitó a una casa que hizo allí por los Latin Grammys y nos metió un poco en una encerrona y... Vaya la que nos hizo. Y dijo, mis amigos Luis y Pau tienen unas cosas que deciros. Y de repente... Juntó a todo el mundo en un círculo enorme. Un corro enorme. 50 personas. ¿Y qué 50 personas? Porque no eran 50 personas al uso. Albert... O sea, es que... Pero además, ¿cómo los presentaba cada uno?
Albert, factura 8.000 millones. No sé quién, factura no sé cuánto. Sí. Campeón de... Y tengo unos amigos que tienen un podcast y quieren historias inéditas. Así que cada uno ahora contáis su historia y ellos ven si os invitan o no. Y claro, nosotros que no somos absolutamente nadie allí escuchando las historias de todos. Y bueno, yo diciendo, oye, pues nuestro proyecto consiste en X, tal. Y al final, pues tú te acercaste a nosotros y nos dijiste, oye, chicos, enhorabuena, tal. Cogerme mi teléfono, me encantaría mandaros un libro. Y fíjate, aquí estamos hablando de él. Porque yo creo que ahí, y animo a todo el mundo que lo haga, ¿no? Yo creo que ahí hay unas habilidades que vosotros tenéis y que yo también tengo, que es la capacidad del networking diverso, el conectar con gente que sea muy distinta. Porque creo que, vuelvo al punto de quizá más de la tecnología, que es donde me he movido durante toda mi carrera, la tecnología evoluciona mucho y todo el mundo quiere aprender mucho. Y yo creo que la mejor manera de aprender, entre otras, es conectar con gente muy distinta. El famoso thinking out of the box lo consigues en el momento que tú, que tienes un joven, tú que también eres joven, que tenéis una experiencia en áreas que yo nunca he tenido. O sea, este podcast es un buen ejemplo. Vuestro día a día, vuestras empresas, vuestras inquietudes no son las que yo tengo. En el momento que me planteáis vuestras inquietudes o me contáis, yo aprendo por el hecho de escucharos y que mi cabeza empiece a pensar o cómo les puedo ayudar o aportar algún valor, ¿no? Y yo creo que va vinculado a lo que hablábamos antes de cambios de trabajo. Un cambio de trabajo cada 4 o 5 años. Conectar con gente que no es la habitual en tu entorno. Son las que de alguna manera te hacen crecer personal y profesionalmente y prepararte para un siguiente paso que no sabes lo que va a surgir. O sea, es muy difícil decir, quiero ese puesto y como no sea ese puesto, ya lo hemos liado. Entonces, porque no controlas nada y eso genera frustración, estrés, malestar, no dormir por las noches, con algo que no controlas. Entonces no hay ninguna necesidad de ponerse en esa labor, sino de, oye, voy a ver cómo conecto con gente. Yo he hablado con gente joven que dice, es que no sé qué hacer, me gustaría crear mi propia empresa, pero es que no sé por dónde empezar. Pues oye, ves a foros donde hay startups, donde hay gente que debate, que tiene inquietudes, que tiene soluciones, y es muy posible que cuando empieces a hablar con unos cuantos de ellos, de repente salta la chispa y dice, ya sé lo que quiero, me voy a trabajar con él o me creo mi propia compañía. Con lo cual animo a que la gente conecte sobre todo con gente muy distinta, gente que y además lo planifique. En el libro doy algunas pistas de cómo construir un networking diverso. Yo creo que es el primer paso. O sea, primero va el networking diverso y una vez ya sepas a qué te quieres dedicar, haz networking concreto de lo que quieras hacer. Y como decíamos, Enrique es un genio del networking diverso y me estoy acordando de la gente que había allí. O sea, había jardineros, pero no jardineros. Había el mejor jardinero del mundo, pues personas que habían lanzado empresas a bolsa, había tenistas profesionales, había artistas, había periodistas, había de todo. Y claro, y son personas excepcionales cada uno en lo suyo. Claro, te vas de allí con la visión expandida. Y todos tenían una cosa en común, y era generosidad. Gente que no solo ha llegado a la posición que había llegado, sino que además se sentían cómodos compartiendo su crecimiento, sus experiencias. Se volcaron más de uno, por no decir todos, en decir, venga, ¿en qué os podemos ayudar? Completamente, sí. Porque yo creo que al final el quedarse con un aprendizaje para uno mismo tiene alguna dificultad, y es que tú solo con ese conocimiento no vas a ningún lado. O sea, no es más divertido pues, contribuir a que otros puedan crecer contigo, porque si otros crecen, tú creces. Si tú tienes un departamento y resulta que lo más poderoso que tienes es el conocimiento, ese departamento no crece, la gente no se va a divertir, la gente no va a aportar el máximo. Si tú en tu departamento compartes tus experiencias, tus conocimientos, les ayudas a crecer y demás, cuanto más crezca tu departamento, más creces tú. Yo creo que es un elemento común para aquellos que entiendan que ser manager o estar en un entorno de networking diverso, la generosidad es importante. Sí, cuéntanos en qué consiste el concepto de Power Skills, porque hemos hablado mucho de hard y soft skills, pero ¿qué son las Power Skills? Vamos a ver. Los hard skills, por ponerlo muy sencillo, es pues, en una universidad, en un colegio, pues a las universidades, a los matemáticos se les enseña matemáticas, a los médicos se les enseña medicina, a los abogados se les enseña las leyes. Eso no hace falta describirlo más. Venga. Hay otra componente que todos conocemos como los soft skills, yo lo llamaba hace un tiempo los mal llamados soft skills, porque interpretaba que esos eran importantes. Y cuando empiezo a ver el detalle, pues descubro que alguien ha creado un concepto nuevo que son los power skills, donde de verdad define la importancia que tienen esas habilidades.
habilidades como tener curiosidad por aprender, por dedicarle tiempo cada día a estudiar y aprender, porque esto va muy rápido. Y el estar un tiempo desconectado de las cosas que van surgiendo, y vosotros cuando nos conocimos la primera vez me empezabais a contar cosas que yo no había leído. Y si yo os cuento las mías, que no las habéis leído, yo creo que entre los dos nos vamos realimentando. Pero para eso hace falta tener curiosidad y saber hacer preguntas, saber escuchar. Cuando yo os hacía preguntas, vosotros me contestabais porque sois buenos storytellers, sois buenos contadores de historias, porque no es cuestión de contar lo que yo sé, sino contarlo de una manera que sea interesante para el auditorio, contarlo de una manera que genere acción en los que te están escuchando. A mí me gustaría que, aparte de que la acción es comprarme el libro, que tuvierais esa curiosidad por descubrir, oye, ¿qué ha hecho Albert? ¿Qué es lo que ha escrito que a mí me pueda ayudar? Eso es la parte de curiosidad. Hablaba de saber escuchar. Creo que a veces más ser respetuoso con la gente cuando te dice cosas que a ti no te gusta escuchar. O sea, hay que saber escuchar, hay que saber entender la diversidad. Hablamos de diversidad, pero si hablamos en modo, la palabra diversidad lo más amplio posible, estamos hablando de diversidad de género, diversidad de culturas, diversidad de pensamientos, diversidad de educación, formación, estatus social, y hay que saber escuchar al de enfrente, porque te puede aportar mucho conocimiento que tú no tienes. El saber escuchar con ese concepto de diversidad es importante. Saber explicar las historias por intentar no hacerle daño al de enfrente. Todo lo que es inteligencia emocional, todo lo que es empatía, por ponerte en el lugar del que tienes enfrente. Todos estos valores, si los pones juntos, hacen que te preparen, como tú me preguntabas antes, para oportunidades que te van a surgir en el futuro que tú desconoces. Pero si las has desarrollado bien, te podrás adaptar muy fácilmente. Y si tú asumes una responsabilidad que no has tenido nunca, pero consideran que tienes esas habilidades, si eres curioso, te vas a poner a aprender rápido y a trabajar con tu gente para entender, o con tus compañeros, para intentar entender cuál puede ser tu valor añadido. Por eso insisto mucho en el concepto de Power Skills, porque es donde tú puedes tener control. Tú puedes analizar en qué me siento, o sea, pues no sé contar historias. Oye, pues búscate opciones en el mercado, porque las hay, desde podcasts, cursos online, 1000 formas distintas, en el que tú aprendas técnicas que te permitan aprender a contar tus historias, a poder conectar con la gente, a poder conectar a la gente y ponerles en acción. Una vez tengas esa desarrollada, venga, ¿cuál es la siguiente? Oye, pues tengo que aprender a trabajar en entornos diversos, a ser capaz de controlar mis reacciones cuando lo que oigo no me gusta, a cómo dar feedback a las personas cuando no me ha gustado lo que me ha dicho, a cómo ser capaz de aceptar ese feedback. Eso es. Que cuando tú me digas algo que no te ha gustado, mi reacción no puede ser no estoy de acuerdo porque no me has entendido, por no sé qué. O sea, es su feedback. Es como tú, si tú me das un feedback, es como tú te estás sintiendo en ese momento, pues lo único que puedo hacer es gracias. Luego ya haré lo que yo considero oportuno con ese feedback. Con lo cual, para mí los Power Skills son las habilidades donde animo a que los que me están escuchando evalúen cuáles son aquellas que no se sienten confortables, porque unos Power Skills bien potentes es que puedes hacer muchas cosas a la hora de trabajar. En concreto, hay una que desarrollas más en el libro, que es la que decía, que es cómo dar feedback, que entiendo que en tu puesto actual estás continuamente haciéndolo, porque te van llegando reportes y tienes que dar feedback de ello, ¿no? ¿Cómo recomiendas dar un feedback adecuado? Primero, ser muy respetuoso con el de enfrente. O sea, al final del feedback, yo me acuerdo que estuve en un programa, y cuento un poco el detalle en el libro, en el que nos ayudaron a entender cómo dar feedback a la gente, ¿no? Y la primera es ser respetuoso. La segunda es ser muy claro y directo en lo que de verdad te sientes mal. Oye, pues mira, lo que me has dicho antes es que no me ha gustado por esto y por esto. Y ya está. Y el que lo reciba tiene que aprender a decir gracias. No a discutir, porque es como tú te sientes. Al final, yo creo que si consigues construir ese modelo de feedback entre unos y otros, generas un caldo de cultivo dentro de la organización que permite que todo el mundo crezca sin lugar a dudas. Si resulta que cada vez que yo te doy feedback a ti, resulta que tú me saltas al cuello, pues claramente no te voy a dar un segundo feedback. Claro, no se trata de que sufra cada vez que te voy a dar feedback. Entonces, yo creo que es entre todos entender. Yo me acuerdo que después de ese curso, la gente de mi equipo
me llevaban a la puerta del despacho, me encontraban por el pasillo y me decían, Albert, te tengo que dar feedback. Pues nada, vamos a ver, ¿qué me vas a decir? Entonces me decían lo que se sentían y daba igual, eran mis empleados, al final éramos del mismo departamento, todos teníamos el mismo objetivo. Mira, a ver, es que de la manera que me has dicho esto antes, o la manera que lo has contado en el equipo, o la estrategia esta que estamos dando, no me parece la correcta por esto y por esto. Y yo, gracias. Luego ya me iba a mi reflexión y decía, venga, a ver, esto que me acaba de decir tiene sentido, no tiene sentido. Claro, pero ya cada uno hace lo que quiere, pero el abrirle la puerta que pueda un empleado, un hijo, un compañero, poderte trasladarte su opinión sin el miedo de que puedas reaccionar mal, eso tiene un valor incalculable en una organización. Y en el caso de que, por ejemplo, tú me dieras feedback a mí de algo y yo lo ignorara completamente. Es una decisión tuya y no puedo... Vale. Tú al final, si un feedback yo me he sentido mal. Ajá. Que no es nada porque más. de la manera que me lo has dicho o creo que no es lo correcto. No necesariamente tiene que ser más sentido mal. Creo que lo que estás haciendo no es lo correcto. Y si yo genero la posibilidad de que yo te lo pueda contar a ti, ¡buah! Eso tiene un valor incalculable. A mí me gusta que me digan las cosas que no hago bien. Y si no, las suelo preguntar. Porque creo que ayuda a las personas a crecer. Tienes que estar preparado a escuchar cosas que igual no te gustan. Y cada uno tendrá que aprender a escuchar cosas que no te gustan. Porque tú estás convencido que esa es la mejor estrategia y hay que ir por allí porque sí, porque es que no sé qué. Y si alguien te tienes enfrente y dice, oye, es que creo que esa no es la correcta, tienes que aprender a escuchar y decir, pues que igual tiene razón. ¿Vale? Yo creo que es el abrir la oportunidad a que la gente comparta sus opiniones. Insisto, tienes que aprender a contarlas bien, tienes que aprender a escucharlas bien, tienes que ser un buen storyteller, tienes que ir muy directo al grano y que no sea, que sea algo totalmente objetivo, ¿no? De manera que al final es el sentimiento o sea, el escuchar con objetividad la opinión de alguien de lo que tú acabas de hacer, de lo que tú acabas de comunicar, insisto, da un valor al equipo o en un entorno familiar que es incalculable. ¿Cuál es esa habilidad que es necesaria? O sea, que tú digas, a partir de esta surgen las demás y deberías de empezar a preocuparte por otras. Si tú y yo las decimos a la vez, vamos a coincidir, seguro. Sí. Curiosidad. También creía que ibas a decir comunicación. Curiosidad. Curiosidad. Parte, claro. Porque la curiosidad, lógicamente, todas van muy enlazadas y vuelvo a los power skills, ¿no? Primero la curiosidad por querer aprender, ¿no? En el libro hablo de lo importante que es dedicarse rato a estudiar, a aprender, a descubrir cosas nuevas. El otro día estaba con una persona y me daba un argumento muy, muy interesante. Me decía, yo es que soy curioso y aprendo todos los días porque así cuando me siento con alguien le va a ser más difícil el que me engañe. ¿Vale? No sé si estoy muy de acuerdo con eso. En mi caso es aprender porque quiero aprender. O sea, cuando yo me dirija a ti y tú me preguntes por la inteligencia artificial o me preguntes por no sé qué temática de mi trabajo normal, quiero contártelo con conocimiento, no de oídas, no porque he oído 3 titulares de marketing y ya te lo cuento y ya está. Quiero entender el por qué te lo tengo que contar, de qué manera te lo tengo que contar. No es contarte los 3 titulares, es cómo ese conocimiento que he adquirido lo convierto en una historia que puede impactar en esos 2 minutos que vamos a hablar cuando estemos en un ascensor, cuando estemos en una reunión. Con lo cual, sí es verdad que la comunicación es relevante, sin lugar a dudas, pero la primera es la curiosidad en descubrir. Bueno, o sea, sí, estoy completamente de acuerdo de que la necesidad es lo primero que deben hacer en ti para llevarte a cualquier sitio, pero para llegar a ese sitio hay una necesidad que es la comunicación, ¿no? Y de hecho tienes un capítulo que es la necesidad de comunicar bien. Como tú decías, para hacer un feedback correcto no puedes hacerlo si no sabes comunicar bien. Es que al final es que nos pasamos el día comunicando. Entonces hay una manera muy simple de comunicar, ¿no? Y es, pues cuento mi historia, tick in a box, la he dicho y me voy. Y la otra es, yo tengo 1 minuto para hablar con esa persona, ¿qué le cuento para que luego me dedique 1 hora? Por ejemplo. Entonces, el que tu cabeza se vaya practicando en aprovechar esos momentos, en cómo comunicar para que tenga impacto en el de enfrente. Eso es un arte, pero hay que desarrollarlo, hay que dedicarle tiempo. O sea, vosotros estáis aquí sentados en este podcast
porque os gusta la comunicación, porque estoy convencido le dedicáis tiempo a pensar qué tipo de preguntas, cómo es mejor, cómo hacéis el setup del entorno, porque en función del setup va a ser más agradable tener la conversación o uno se va a levantar corriendo porque es Las comidas previas, todos. o sea, al final tienes que buscar. La comunicación es una herramienta muy potente. Que si eres bueno comunicando y enganchando con la gente, generando empatía, la gente lo que busca es ser escuchado. La gente lo que busca es que les ayudes en algo. Con tus hijos, con tus padres, con tus empleados, con tus clientes, con cualquier persona que te cruces por la calle. O sea, tú piensa por un momento que te invitan a una cena. Y llegas a la cena y te encuentras en esa sala, o como en el evento de Sevilla, a gente que a ti te gustaría que pasaran todos por aquí. Tu cabeza, por lo que ya te conozco, empieza a dar vueltas, y la tuya. ¿Cómo consigo convencerles de que vengan? Porque no voy a tener una tarde entera. Voy a charlar con esa persona 2 minutos y tu cabeza es cómo estructuro las 3, 4 frases que le voy a decir para convencerle que venga aquí. No decir, oye, tengo un podcast que pues me gustaría que vinieras. Claro, pues eso no vale. O sea, la herramienta de la comunicación es muy potente, bien usada. Y si no, pues llegarás a tu casa y te preguntarán tus amigos o tu familia, oye, ¿qué tal? No, está en un sitio, ¿y qué tal? No, había un montón de gente y ya les he contado a todos que tengo un podcast. Pero claro, si en 2 meses no ha pasado nadie por aquí, pues sí, se lo habrás contado todo, pero no lo has enganchado con nadie. Entonces, ¿cómo conectar con tu auditorio? ¿Qué mensajes les sueltas? ¿Cómo estructurar esa comunicación? Porque tú no me vas a venir a contar a mí todo esto que tienes montado aquí, ni lo complejo, ni tus dificultades y demás. Tú vas a contarme algo que me active a mí y me diga, ir allí En este caso fue el libro, por ejemplo. Pues ya está. Ir allí mola. Porque Me lo cuentas y me enganchas y aquí estoy. Sí, de hecho, ahora contaré abiertamente cómo lo hicimos. Sí, ahora lo contamos. hablando de esto, de lo importante que es la comunicación a la hora de vender, me gustaría, sobre todo para una persona como tú, que al final estás con personas de todo tipo de etnias, de perfiles, bueno, de Middle East, de Europa, de África, ¿cuáles son las claves para vender bien algo? Todos somos vendedores, sí, tú también. 3, 4. La primera, la que acaba de decir él. Todo el mundo tiene que asumir que es vendedor, haga lo que haga. Y el otro día hablaba con una persona, no de la empresa, de otra, que estaba en recepción, ¿no? Y no sé cómo fue, le dije, oye, pues llegué allí y me sentí como en mi casa. Digo, oye, pues muchas gracias, bueno, estás haciendo un trabajo fantástico. Y le decía, es que tú al final formas parte de las ventas de tu compañía. Si tú me tratas mal nada más entrar por la puerta, yo me doy media vuelta y me voy. Con lo cual, todo el mundo tiene que asumir que su día a día, cualquier comunicación con un cliente, con un socio de la compañía, con un compañero de trabajo, está vendiendo. Y forma parte del valor de la compañía, la primera. La segunda que creo es muy importante es saber escuchar. Tú vas a un cliente o te sientas con tu padre o te sientas con tus amigos, quieres ser escuchado, pero escucha activa, no con el móvil mirándolo cada 2 por 3, sino quiere que tú escuches su situación, su problemática. Si es un cliente, él te ha llamado o te ha aceptado esa reunión porque quiere que le ayudes. Escúchale hasta el final. La siguiente es empatía. Tienes que empatizar con el cliente, tienes que empatizar con tu padre, con tus amigos, para que sienta que no solo le has escuchado, sino que además te ha impactado y vas a hacer algo. Y el resto es contar la historia, que cómo lo vas a ayudar. Y luego cumplir con que eso con lo que le has dicho que vas a hacer. O sea, no tiene... Yo creo que el arte de vender son herramientas muy sencillas. Lo que pasa es que hay que ponerlas juntas y hay que practicarlas. Que saber escuchar. Lógicamente, si tienes el conocimiento, mucho mejor, porque vas a empatizar rápido y vas a entender su problemática. Escuchar no es fácil. A los seres humanos nos gusta mucho hablar, especialmente en algunas culturas, y hablamos mucho y quizá hablamos demasiado. Hay que saber escuchar antes de que, o sea, hasta que el cliente o tu padre o tu amigo haya terminado. Y en el momento que tienes todo eso enlazado,
tienes un buen producto, claro, es fácil vender. ¿Cuáles son las mayores diferencias culturales que has notado a la hora de vender en diferentes sitios? Porque sí que entiendo que, por ejemplo, en España es muy común crear relaciones personales antes del negocio. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es verdad que hay gente que es muy rápida y que va al business y se deja de... O igual la relación personal surge más a la venta, no al revés. Bueno, eso tiene mucho que ver con asumir que el mundo es diverso. Y tiene que ver con aceptar esa diversidad. Tengo la oportunidad de trabajo con clientes de otros países y con equipos de otros países, y es muy fácil caer en la tentación de ir con tus propias ideas de cómo lo harías tú en tu cultura. Te cuenta un cliente, da igual si estás en Sudáfrica, en Arabia Saudí o en cualquier otro país, y tú fácilmente te tiras de cabeza. No, venga, vamos a hacerlo de esta manera y tal, y tienes que parar un momento y decir, venga, a tu equipo, oye, ¿y esto cómo lo haríais vosotros? Y tienen su forma distinta, porque son culturas distintas, porque la forma de comunicar, la forma de comprometerse, la forma de hacer que determinadas cosas sucedan son distintas en cada país, con lo cual parte de esos power skills que decía y de tu aprendizaje es, y yo creo que cada vez más se está asumiendo, es el concepto de la diversidad en su concepto más amplio. Diversidad de género, diversidad cultural, diversidad de edades. Porque tú hablas de diversidad cultural o diversidad geográfica, pero si nos quedamos en un país, tienes otro tipo de diversidades. Diversidad de edad. O sea, es fácil que vayas a un cliente y te encuentres un directivo joven, muy joven, que su forma de pensar y la tuya seguro no coinciden. Pues tienes que adaptarte a eso. Entonces yo creo que forma parte del aprendizaje de ser capaz de saber comunicar y jugar en un entorno diverso. Si yo voy a contar algo, tengo que pensar en cuáles son los canales de comunicación. Tengo que pensar pues, que igual no solo es un Instagram o LinkedIn. Tengo que pensar que igual tengo que sacar algo, y perdonar a la gente joven, que sois la gran mayoría que estáis ahí, o puede ser un newsletter, que era un documentito que enviabas vía mail, en un PDF. Claro, tienes que adaptarte a esa diversidad de tu auditorio, de tu audiencia, perdón. Tienes que adaptarte a la forma de trabajo de cada compañía, con lo cual vuelvo otra vez al desarrollar esas habilidades de saber trabajar en entornos diversos, y creo que además tiene una potencia espectacular al aprender eso. Porque luego cuando tienes que... Un apartado que hablo en el libro que es muy interesante, que es crea equipos diversos. Crea equipos, vuestras compañías, rodeados de gente muy distinta a vosotros. ¿Por qué? Digo distinta, pues eso, muy diversa en edades, en forma de pensar, en lugar de nacimiento, género, formación, porque eso te va a ayudar en el momento que os juntáis todos y pongáis una problemática en el centro, tenéis garantizado que van a hacer un análisis 360 de la problemática. Pero hay que aprender a jugar en eso. Es que esa es la cosa, o sea, es como la situación ideal, pero la más complicada de llegar. El otro día entrevistamos a otra persona que decía que su equipo era todo igual, como que lo funcionaba porque todos tenían la misma forma de trabajar y de ver la problemática. Entonces, claro, que les era muy fácil trabajar. Entiendo que la solución es más eficiente, pero no es la mejor de las soluciones, porque el equipo no es diverso. Bueno, no voy a entrar en la persona esa que No, seguro claro, que no. tiene sus motivos para que no sea diverso, pero a mí me ha ido bien. A mí me ha ido bien por un motivo, porque es que en el momento que tú pones una temática en el centro, si tú eres un telecos, tú eres un filólogo y yo soy un farmacéutico, nuestra formación es tan distinta que cuando intentemos analizar eso lo vamos a ver con unos puntos de vista tan distintos que de alguna manera, no quiero decir que garantices, pero tienes una visión 360 de esa situación. Es fácil coger a un grupo de amigos que os conocéis de toda la vida y ponersos a trabajar, pero ahí tienes más riesgo de que os autoaniméis vosotros. No, vamos bien, va fenomenal esto y tal, y de vosotros peguéis un tortazo, porque como todos solo miráis en una dirección, os olvidéis del resto. O sea, un equipo diverso te permite tener una visión mucho más amplia, te puede poner las luces más largas para ver qué está pasando y ver cómo ir manejando un departamento, una compañía, un grupo de amigos.
cuáles son las ambiciones. O sea, yo creo que al final la diversidad, que va un poco en la línea que me pregunta, lo hemos derivado de la pregunta de cómo se gestiona o cómo lidiar con clientes en entornos muy diversos. Pues es que cada uno es distinto, pero las 3 herramientas que os he dicho antes funcionan. El saber escuchar, tener empatía, el saber contarle la historia de cómo le vas a ayudar, funciona en todas las culturas. Y volviendo, una pregunta que está muy relacionada, que es cómo lidiar con un jefe, no con clientes, pero con un jefe. Una figura de la que mucha gente hoy en día está huyendo, pero de la que se puede aprender mucho. Bueno, al final los jefes, a cada uno nos toca, pues bueno, tenemos mejor o peor suerte, ¿no? Pero yo creo que la primera es entender cómo funciona el jefe, ¿no? Llegar a acuerdos de pues, gestionar por objetivos. El otro día una persona me preguntaba, ¿no? Oye, pues yo tengo un jefe que es que no me siento cómodo, ¿no? O sea, ¿qué harías? Digo, pues si tú estás en una empresa y estás en un departamento y tienes un jefe con el que no te sientes cómodo, pues igual tienes que cambiar de empresa o de departamento. Porque igual esas 2 personas no son capaces de enganchar. Igual esa persona no, pues no sé, o no es tan abierta o tiene un estilo de gestión que no te gusta, pero a otros sí. Entonces yo creo que uno tiene que ser respetuoso, pero también ser realista de que, oye, si estás en un sitio que te sientes cómodo, pues sigue desarrollando y creciendo con esa persona y aprende a gestionar. Es posible, y en el libro cuento un ejemplo, pues eso, mío, ¿no? En el que, bueno, pues tenía un jefe que no era quizá fruto de mi devoción, pero era mi jefe. Pero sí es verdad que aprendí un montón de cosas de cuando yo sea jefe, eso no lo debo hacer. Entonces, pues uno se pone su propio límite de, oye, pues soy capaz de aguantar aquí un periodo de tiempo y si veo que esto dura mucho, pues me tendré que cambiar. Pero claro, no voy a dedicar, o sea, vida tenemos una. O sea, Como te he dicho antes, antes de que nos reuniésemos, he leído que la gente de tu compañía actual está realmente contenta, incluso que habéis recibido premios del bienestar de vuestros trabajadores. Entiendo que, claro, que aquí una de las personas responsables directamente eres tú, entonces quería preguntarte cómo hacer o cómo crear ese ambiente perfecto de trabajo. bueno, ojalá tuviera la fórmula perfecta, ¿no? Yo creo que para mí, olvídate de compañía, ponle un departamento o ponle una familia, ¿no? Sí, Yo creo todo. que al final uno tiene que pensar es cómo primero escuchar, ¿no? Qué inquietudes tiene cada uno y demás, y crear el caldo de cultivo adecuado para que entre todos podamos construir qué es lo que nos gustaría que fuera la familia, el grupo de amigos. Pues tú al final, si lo piensas en tu entorno familiar, pues oye, hay 2 mecanismos. Es que un miembro de la familia dicte cómo se vive en esa casa, cómo se vive en esa familia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y demás. Es una manera. Y la otra es, oye, entre los padres, los hijos, a medida que puedan los hijos vayan creciendo y tengan cierta capacidad, si entre todos vais construyendo, podéis hacer que el entorno del núcleo familiar sea divertido, se pueda aprender un montón y sea un entorno cómodo y relajado para que a todos les apetezca ir al entorno familiar. Una empresa es igual. En el momento que tú generas, y es verdad que en las empresas tienes ciertas restricciones, lógicamente, o de presupuestos, o qué visión, misión tiene la compañía, o qué tipo de cultura quiere imponer, hay ciertas, digamos, limitaciones, si me apuras, ¿no? O condiciones de contorno que te pueden limitar. Pero dicho eso, al final es escuchar a los empleados, poner en marcha, pues es escucharles y hacer cosas con lo que te digan los empleados, no solo escucharles, ¿no? Lo que hablamos antes con los clientes. La gente se quiere sentir escuchada, quiere que se les escuche con una cierta empatía, diciendo, oye, pues te escucho, no te preocupes, vamos a escuchar, vamos a ver qué podemos hacer, y lo pones en marcha y luego lo comunicas de vuelta. Oye, yo he escuchado esto de los empleados, esto es lo que hemos puesto en marcha. Y yo creo que al final tienes que crear un entorno en el que apetezca ir allí a trabajar o el que apetezca ir a ver a la familia. O sea, cuando a ti te dicen hay que ir a ver a la familia, pues los hay que dicen wow y los hay que dicen pff. ¿Por qué? Porque bueno, pues que esa familia lo ha pensado de una manera que su entorno es determinado y a ti no te gusta. Y hay otros que crean un entorno que sí te gusta. Con lo cual, yo creo que al final no hay gran diferencia de una gran compañía. Hay más gente, hay más empleados, hay más diversidad de opiniones y lógicamente a uno le gustan más que a otros, pero al final es pensar o sea, al final una empresa tiene un objetivo y es pues, que esa empresa, pues, en sus beneficios, los resultados de compañía,
su valor en bolsa, lo que define a cada uno, crezca, sea lo que quieran ser. Pero para llegar a eso tienes que hacer que determinadas cosas sucedan. Lógicamente vender más. Y todo el mundo vende. Pero tiene que haber un entorno en el que la gente se sienta confortable, en el que la diversidad y el respeto exista, en el que hay una buena comunicación pensando en un entorno diverso. Hay una serie de herramientas que hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar. Hay que pensar que detrás hay personas, seres humanos, familias, y hay que tratarlos a todos para que sea un entorno agradable. Tengo curiosidad y creo Eso está bien. Que después... y después, bueno, creo que ya te voy conociendo y puedo asegurar que eres una persona organizada, al menos en la sensación que me da, porque siempre parece que lo tienes todo controlado. Ya te hemos dicho que transmites paz. ¿Cómo gestionas las emociones y también marcas las pautas para llegar a los objetivos que te propones? O sea, en el mundo de los negocios los objetivos son unas KPIs, unos indicadores o unos objetivos que pueden ser menos medibles, ¿no? Pero todas las organizaciones tenemos nuestros indicadores para medir cómo de aquí a un año podemos decir que hemos conseguido nuestro objetivo. Yo creo que Albert no es distinto que otros. Al final uno tiene que decidir qué es importante para uno mismo. O sea, para mí es importante, lógicamente, cuando estoy trabajando, el focalizarme en el trabajo, el entender lo que tengo que hacer, qué se espera de mí, qué se espera de mi equipo, comunicarle yo a mi equipo lo que quiero, que espero de ellos, que sean lo más autónomos posibles para que al final lleguen al resultado esperado. Tengo que ser capaz de gestionar mi tiempo para dedicarme tiempo para mí. O sea, yo en mi agenda tengo mi tiempo para Albert Triola, ¿no? Y contaba la anécdota que en uno de estos cambios que he tenido en mi vida profesional, una secretaria miró mi agenda y dice, ¿me puedes explicar qué significa esta hora que te has puesto en la agenda que pone reunión con Albert Triola? Y yo, es que necesito mi rato. Es que si hay un hueco en mi agenda, alguien lo va a ver y va a poner algo ahí. Entonces yo necesito dejar ese espacio pues, para mis lecturas. Un cliente en un foro que estuve muy simpático les conté esta historia y alguien dice, entonces yo lo he entendido bien, yo a partir de mañana voy a poner 1 hora con Albert Triola. Bueno, exactamente no es eso, es 1 hora consigo mismo. El dedicarle tiempo a desconectar. Hablo que yo durante unos años me olvidé de mis hobbies y creo que fue un error. Afirmo, fue un error. Creo que hay que tener hobbies, hay que tener esas inquietudes, porque el hobby te ayuda en muchos aspectos, en desconectar, en conectar con gente distinta, en físicamente sentirte cómodo, sentirte bien. Los hobbies te ayudan a ese concepto que hablábamos antes del mindfulness, ¿no? Cómo desconectar el cerebro 7x24, 365 y esperar que funcione siempre bien es un grave error. Va a fallar. Entonces, dedíquele tiempo para que ese cerebro desconecte de tu día a día. ¿Cómo lo desconectas? Pues los hay que utilizar el mindfulness, los hay que se van a correr. Yo pinto cuadros cuando tengo mis espacios libres, otros juegan al golf. Haz algo distinto. Digo, a ver dónde ponemos un Triola. Bueno, eso le buscamos un hueco rápido. Ahí veo un espacio vacío. Yo también, ¿eh? Lo podemos hacer de los colores de la pared. Además, pintas más o menos. Sí, estilo. Sí, puede. Bueno, luego lo hablamos. Pero que al final la mejor manera de estructurar es, o sea, tener primero tu agenda del día bien dimensionada. Tú hablas de un concepto que es céntrate en hacer 5 cosas al día, ¿no? ¿Cómo es eso? De hecho, yendo un pasito para atrás, lo que hablo es de muerte al to-do list. Al to-do list, sí. Y muerte al to-do list porque escribir una lista de cosas pendientes genera estrés. Porque es una lista que no sabes en qué momento le vas a llegar tiempo a hacer esa cosa, con lo cual esa lista, por norma general, no es que sea corta, no, es que cada vez es más larga. Entonces, una de las cosas, best practice, si me apuras, es si tienes que hacer 3 cosas, póntelas en tu agenda. Con el paso del tiempo uno descubre que con que te pongas 5 cosas a hacer en un día, esas 5 cosas las vas a hacer.
digo 5, ponle 6, ponle 4, me da igual, pero de ese orden de magnitud, más de eso no las vas a hacer. Salvo que te vacíes la agenda y no coges el teléfono, no veas ningún mail, entonces puedes hacer muchas más. Pero en una agenda habitual, más de 5 cosas no las vas a hacer. Entonces es importante que uno defina qué es lo que voy a hacer. De hecho, hace muchos años había una agenda en el mercado que además tenía el propio formato de la agenda que te autoevaluaras cada día. O sea, yo me he puesto esas 5 cosas, ¿cuántas he hecho? Un poco para ponerte un poco, si me permites, de presión en cumplir ese objetivo, que al final dice, cuando la primera vez que contaba esto, la gente me decía, pues que 5 cosas son pocas. Bueno, hazlas y luego ya me lo cuentas. Porque el día a día pues tienes reuniones, tienes desplazamientos, tu cabeza va dando vueltas de nuevas ideas, nuevas cosas que se te ocurren, y a veces esas 5 hay momentos que no las haces y son solo 5. Entonces yo creo que el estructurar tu agenda primero en lo personal, en el espacio de relajación, en tu agenda de trabajo, en tus hobbies, es fundamental. Y luego el ser consciente de que más de 5 cosas en un día, complicado. Cuando decías que estuviste un tiempo dejando de un lado los hobbies y dedicando exclusivamente al trabajo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando más o menos? No me vas a contar años. Me voy a sentir mayor. No sé, pues... más de 25. Dios. ¿Crees que si esos 25 años hubieras dedicado tiempo a hobbies, a cosas que te divierten, a hacer cosas diferentes al trabajo, no hubieras hecho eso, hubieras llegado hasta donde has llegado? Buena pregunta. Vamos a ver. Cuando digo que estuve ese periodo de tiempo sin hobbies, me refiero a, pues sí, yo cuando era mucho más joven tocaba la guitarra española y me fascinaba. Jugaba baloncesto, hacía deporte. Llegué pues, a jugar pues, hasta segunda división. Eso me motivó un montón. Y quizá no soy capaz de valorar si hubiera hecho deporte hubiera conseguido otra cosa, no lo sé. Pero ahora que los he reincorporado en mi día a día, mi vida es que igual no es malo. Pero yo creo que cuando hablo con mis hijos les digo mantenerlo, porque es que os ayuda. Porque a mí me ayuda un montón el ser capaz de desconectar, el hacer deporte, físicamente sentirse bien es importante. Pues no sé, en mi caso, pues controlar la dieta. En el momento que dejas de hacer deporte, el cuerpo se convierte en otra cosa. El sentirse cómodo por la mañana, físicamente, mentalmente. Luego, cuando vas a trabajar, tienes un montón de personas en tu responsabilidad, bajo tu responsabilidad, que esperan de cosas de ti. Si no te sientes cómodo de arriba abajo, pues es un poco más complicado, ¿no? Por eso el momento que lo he reincorporado, que igual lo he reincorporado en el momento adecuado, quizá, pero si tuviera que decidir ahora, pues igual estaría tocando la guitarra mucho mejor que ahora, ¿no? Que ahora estoy casi reempezando otra vez, ¿no? Yo creo que es mental. O sea, es una buena pregunta, pero yo no hay vez que deje de lado mis hobbies porque tenga cosas que hacer que luego no me arrepienta. O sea, por ejemplo, ahora vengo de estudiar la semana de exámenes y no he ido al gimnasio. He terminado la semana de exámenes y estoy seguro que podía haber hecho ambas cosas. Pero lo mental me ocupa demasiado espacio en la cabeza el tener que estudiar y no tanto lo físico, ¿me entiendes? Claro, pero tampoco, yo creo, vamos a ver, tampoco hay que obsesionarse. ¿No? Que no pasa nada si tienes exámenes esa semana, ese mes o el periodo de tiempo que sea. Pero que en mi aprendizaje ahora veo que en el momento que he incorporado mis hobbies, que he empezado con la pintura, que tengo mis ratos libres cuando los encuentro fines de semana, el que he tenido encontrado la oportunidad de escribir un libro fines de semana, con lo cual esos fines de semana no pintaba. En el momento que incorporo el deporte en mi hábito diario, en mis momentos de mindfulness, de desconexión y demás, uno sale de casa, uno termina la semana bien. Y tú te vas a trabajar sintiéndote bien. Yo creo que esa es la parte que yo creo que uno se debe llevar a cuestas. Oye, que si durante un periodo de tiempo no se puede, porque no se puede, pues no pasa nada. Pero si a ti te gusta, tú le encuentras tiempo. Lo que creo que, desde mi punto de vista, no sería válido es pensar, es que no tengo tiempo. Tienes tiempo para las cosas. Basta con que te estructures una agenda,
Que igual no tendrás tiempo una semana porque tienes mucha carga de trabajo. Ya está, lo entendemos todos. Pero yo en mi caso, por ejemplo, como no me motiva a estudiar ciertas asignaturas, es una realidad, procrastinaba mucho y creo que al haber hecho esos hobbies y llenarme el horario con ellos, al terminarlo sí que hubiese estado motivado para estudiar. Y a lo mejor me daba cuenta que digo, no voy al gimnasio porque tengo que estudiar y me levantaba a una hora que digo, si me hubiese dado tiempo a hacer ambas cosas, ¿me entiendes? Y cuando vas al gimnasio, ¿qué pasa por la cabeza? Que me siento mucho mejor. Claro, por eso digo que es que no hay vez que renuncia a ello que Y te luego no me vienen arrepiento. ideas que no te vienen en tu día a día. O sea, es ese momento que te has dedicado que es enriquecedor. No es que te hayas desconectado, sino que la cabeza se va a otro sitio. ¿Cómo haces para separar? Es decir, ¿cómo haces para estar pintando sin pensar en el trabajo? Es que el momento que te pones a pintar, Se te va. se te va la cabeza. O sea, la cabeza se centra en esa pintura. Es como, o sea, mindfulness, ¿en qué consiste? Y no soy un experto, ¿eh? Pues en eliminar ruido externo, en eliminar pensamiento y tal, y centrarte en una cosa. Pintar es eso. O sea, yo no soy un experto en pintura, no me he formado, me voy a Instagram, YouTube y demás, y voy viendo ejemplos, y bueno, uno va aprendiendo todos los días. Pero eso me sirve para que cuando me encuentro en una situación, oye, pues yo quiero conseguir esto y es que no lo consigo. Entonces mi cerebro se va a pensar qué tengo que hacer para conseguir lo que quiero conseguir sin ser un experto. Porque yo no soy un experto en pintar cuadros. Entonces esos momentos te ayudan a desconectar y son súper relajantes. Y luego cuando terminas, vuelves. Por eso es el ser capaz de en tu agenda, el incorporar cosas que te permitan dar el máximo en el trabajo, dar el máximo en cuanto a aprender, conocer y desarrollar esa curiosidad que hablábamos antes, dar el máximo en tu hobby, con tu familia, con tus amigos, ya cada uno se estructura la agenda como quiera, ¿no? Pero yo creo que el mero hecho de ser capaz de parar y empezar otra cosa distinta es de alto valor para conseguir ese... Yo creo que me gustaría que hablaras, tú que te lo sabes más, Ujú. lo de lo que hemos hablado antes en la comida, de que Alberto al final no tiene clones. Y que hay veces que hay que ver cómo hacer para conseguir a alguien que pueda sustituir muchas de tus tareas en el día a día. Efectivamente, Albert habla de un concepto que, claro, bueno, cuéntanos, porque, claro, hay un momento en la figura del CEO, del director general, que necesitas una persona a tu lado que te ayude a gestionar X cosas, ¿no? ¿Cómo es exactamente? La pregunta te la habían hecho a ti, ¿eh? Bueno, yo puedo desarrollarlo, pero... o sea... Venga, va. Vamos a hacer entre los dos. Vamos a ver. Lo voy a contar con el ejemplo que me sucedió, ¿no? Yo estaba en una sesión de Mastermind con un grupo de startups y de golpe pues el fundador de una startup pues habla de que a él le gustaría encontrar un clon, porque él ha creado su compañía, él sabe de ese negocio, sabe lo que él quiere conseguir, sabe del potencial, de la oportunidad que puede generar con esa compañía, pero llega un punto en el que esa compañía va creciendo poquito a poquito, que se encuentra que ya no puede estar en el detalle de todas las cosas que sucedan, pero sin embargo él es brillante creando futuro y visión a medio y largo plazo. El concepto este del clon que este empresario comentaba es lo que en el mundo laboral multinacional y cada vez hay menos, cada vez más en otros entornos es el director de operaciones. Es aquel que se encarga que esa organización funciona exactamente como un reloj suizo. El que sabe las cocinas y la trastienda de todo lo que tiene que suceder para que al final el producto salga, se venda, se facture, se contabilice. Y mientras esa maquinaria funciona en base a la visión que ya tiene ese fundador de la compañía, ese fundador puede seguir creando y construyendo cosas a medio y largo plazo, con la garantía y tranquilidad de que esa parte funciona bien. Entonces, al final el CEO es, en mi opinión, la persona que tiene las power skills más fuertes y que tiene una visión estratégica a futuro de la compañía. Al final, es como este puesto, tú puedes preguntarle a cualquier puesto de una empresa importante, un puesto importante, ¿qué se te da bien? Un director de operaciones te va a decir exactamente qué se le da bien, un director de marketing exactamente, pero un CEO es como que exactamente no sabe lo que se le da bien, ¿no? Es un cúmulo de cosas, pero para que eso suceda necesita personas en concreto que se le den bien X cosas. Bueno, yo creo que cada uno tiene su valor añadido, ¿no? O sea, al final uno tiene que pensar, esto es una organización. Y cualquier empresa, igual el tamaño, en las pymes, startups, pasa exactamente que las grandes corporaciones. Pasa que quizá las grandes corporaciones lo tienen un pelín más desarrollado, que es ese concepto de quién se asegura que la maquinaria funciona. Porque en el momento que ese fundador, presidente de esa compañía
en cuerpo y alma se lo dedique a hacer que su negocio funcione todos los días, que no es ni bueno ni malo, es un hecho, pues claro, ¿quién piensa en el futuro? ¿Quién piensa en cuáles son los riesgos de que esa compañía desaparezca? ¿O qué oportunidad he dejado pasar porque no estaba atento? Entonces yo creo que es llegado el punto en diferenciar, y no es fácil porque es dejar que ese bebé, que ese niño que has creado, construido desde la nada, otro lo lidere. Yo lo veo un poco... Más que lo liderar, lo gestione. Eso es. Y tienes la percepción de, ojo, pues es que igual es que esa persona no lo va a hacer tan bien como yo. Tienes que dejar que esa persona haga el trabajo que tú le has dicho que esperas en la gestión de esa operación que es la empresa. Porque alguien tiene que pensar en lo siguiente. Eso es. Yo siento un poco como que el CEO deja su empresa en el presente y él pasa al futuro. Bueno, en general sí, podemos una buena forma. Sobre todo, más que el concepto CEO no es el concepto de esa, vamos a centrarnos en las pymes, ¿no? Que quizá es más fácil, más visual, y quizá para la audiencia de hoy. Y es, una empresa es un creador, alguien tiene una idea, la construye, se incorpora gente, empiezan a construir una cadena de valor, diseñan productos para cubrir una necesidad que nadie antes se le ha ocurrido, ¿no? Al final es una startup. Eso es lo que, de alguna manera, por ponerlo visualmente, es eso, cuando ya está en marcha, alguien se tiene que encargar que eso funcione. No hay que crear nada más, simplemente asegurarse que eso funciona. Y alguien tiene que estar viendo fuera dónde están esas oportunidades, dónde están esos riesgos, dónde están mis competidores, escuchar a los clientes, ir a verles, visitar, y cuanto más clientes mejor, para ver cómo puedo adaptar ese mecanismo que he construido para que los clientes me compren más de ese producto que he creado. Son labores distintas, no son al final, y todos tienen sus power skills. Al final, lo que pasa es que uno está más centrado su día a día en hacer que esa maquinaria funcione, y otro tiene que estar viendo cómo ese presente lo va llevando hacia ese futuro, ¿no? Completamente. Y creo que son figuras complementarias desde un nivel mucho más bajo a lo mejor del que nos esperamos. O sea, incluso en el podcast comentábamos nosotros que utilizamos este concepto porque, o sea, no hace falta que ese director de operaciones aparezca en grandes multinacionales, sino nosotros mismos, por ejemplo, hay muchas cosas en el día a día que somos conscientes de si estuviésemos todo el rato pendientes de ellas, no podríamos dirigir el podcast a lo mejor hacia donde queremos. Claro. Sería imposible. Si tú te dedicas a estar aquí sentado, luego cuando terminemos a coger los vídeos, editarlos, prepararlos y demás, preparar en qué momento lo publicas, de qué manera lo publicas, en qué red social, qué formato, qué contenido. O sea, si tú haces todo eso, claramente nadie va a hacer la labor de ¿y quién es el siguiente? ¿Y con cuánta gente voy conectando con ese networking diverso para buscar el siguiente invitado? Claro, si tú no haces eso, pues esto será maravilloso, ese vídeo y ese podcast, pero se te acabó, no hay más. Efectivamente. Antes de la comida también nos has dicho, has separado una cosa que no he entendido del todo bien, por eso me gustaría indagar, que tú realmente tu papel actual es de director general, pero realmente tienes una vía de, no sé, de trabajo en Europa, Middle East y África. Entonces me gustaría entender cómo es el... Al final tienes trabajos... O sea, al final tú tienes unos objetivos, un tipo de trabajo. Puede ser modular, único, o puede ser muy variado. Y al final es que la forma de trabajo es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, tú al final da igual qué tipo de trabajo tengas, si es local, no local, línea de negocio 1, línea de negocio 23 o un departamento entero, da igual. Tú al final tienes que buscar cuál es la manera de, en ese periodo de tiempo que es la jornada diaria, dar el máximo rendimiento y cómo rodearte del mejor equipo, ¿no? Una cosa que hemos hablado antes es, cuando tú tienes que construir un equipo, busca los mejores. Busca gente en la que confíes. Busca gente en la que no sea necesario el micromanagement. Busca gente en la que tú puedas confiar de que lo que tú quieres que suceda va a suceder sin necesidad de estar preguntándole todas las horas del día. El momento que tú tienes eso, las empresas y las organizaciones funcionan fenomenal. Claro, el momento que tú tienes un directivo que no confía en su equipo y como no confía en su equipo, crea modelos de revisiones diarias, semanales, trimestrales,
permanentemente te está llamando, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Es que no se siente cómodo en el equipo. Entonces, si no se siente cómodo en el equipo, es muy difícil que puedas hacer las cosas que se esperan de ti. O sea, es como decir, un presidente de una multinacional que factura 70.000 millones de dólares, ¿tiene tiempo para todo eso? Pues tiene tiempo para gestionar lo que caiga en su mesa. ¿Por qué? Porque es que tiene un equipo directivo debajo que le reportan directamente, que son autónomos, que son capaces de que la empresa funcione tal cual lo han diseñado. Con lo cual, yo creo que hay que desmitificar un poco de qué funciones desempeñas o dónde estás, sino de asegúrate que en la función que te toque desempeñar tienes el equipo correcto. El equipo correcto en el que confías, en el que tienes desarrollo profesional, en el que analizas cuáles son sus habilidades y cuáles son sus gaps, planes de formación, de mentoring, de coaching, de retarles con proyectos innovadores. Ya cada uno tiene que dedicarle tiempo a ver cómo consigues que tu equipo vaya creciendo y se vaya desarrollando, sin olvidarnos que tienen que dar los resultados que tú necesitas cada trimestre. Y a partir de ahí, pues yo creo que el medir a los directivos en cuántas personas o cuánto facturan es un error. Es, oye, asegúrate que tienes el equipo correcto porque, insisto, si vas a las presidentes de multinacionales americanas, que son de las más grandes del mundo, son personas que tienen, los días son iguales que los nuestros, son 7x24 y son los mismos días del año. O sea, no tienen más por ser quienes son, pero tienen un buen equipo en el que confían y en el momento que dejen de confiar, cambian. Entonces, y no será ni mejor ni peor porque facturen más o facturen menos o tengan más gente o tengan menos gente, ¿no? A mí que tengan que tener 3.000 personas o 12, pues las tareas son distintas, pero el objetivo tiene que ser el mismo, ¿no? Que el equipo sea el mejor, que has hecho un proceso de selección adecuado, que además esas personas tienen un plan de sucesión identificado, quién le va a suceder, gente mayor, gente joven, qué haces con la gente joven, cómo los desarrollas, cómo desarrollas la gente mayor o menos junior. O sea, hay que contemplar que el equipo hay que conseguir que dé el máximo como equipo y luego ya cada uno hará. ¿Cómo gestionas los empleados ineficientes, los que necesitan micromanaging, que hasta ¿Los empleados? Ineficientes. Bueno, volviendo a lo de antes, es ser muy claros con ellos. Oye, tienes un objetivo, tu objetivo no se ha cumplido como esperábamos este trimestre. Estos son los gaps identificados, vamos a sentarnos a ver cómo te ayudamos porque al final hay tantos factores por los cuales esa persona quizá no ha conseguido los resultados. Puede ser porque no es capaz. Puede ser porque es capaz, pero da unas circunstancias de momento, de sector, de circunstancias del cliente que lleva o el territorio que no le ha permitido llegar a su objetivo. Venga, vamos a sentarnos entre todos a ver cómo te ayudamos. Y si resulta que al final es un tema de capacidad, oye, planes de formación y luego al final pues la solución ya sabemos cuál es, busca otro trabajo porque aquí no encajas. ¿Vale? Pero eso ya es la última de las últimas. Pero yo creo que hay que sentarse con la gente para entender el por qué no. O sea, yo creo que es un error decir, bueno, no es un error, yo creo que hay que animar a que la gente, venga, vamos a pensar que eres capaz. Te han contratado a la compañía, estás haciendo un trabajo, venga, vamos a ayudarte. Y ahora que estás aquí sentado, ¿cuál es tu plan de formación? ¿Cuáles son tus gaps? Vamos a poner un plan de formación para ayudarte. Vamos a ayudarte a crecer. Si los resultados no acompañan, ¿por qué no? Estudio de mercado. Vamos a juntarnos entre todos a pensar, oye, ¿cómo te podemos ayudar? Igual ha sido un error de diseño, igual ha sido... Hay muchos factores, ¿no? Has vuelto a mencionar la importancia de evaluar las metas por trimestres. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo deberíamos aplicarlo también a personas individuales, no solo en las multinacionales? Bueno, yo creo que una vez aprendí, antes de hablar de multinacionales, en uno de los cursos con una escuela de negocios, había una persona que hablaba de diseña tu propio plan, no sé si estratégico, personal, con la familia. ¿Qué es lo que te gustaría a ti hacer este año? Y no estoy hablando de coleccionar coches o cromos o libros. Hablo de, oye, vamos a empezar el año, somos un matrimonio con 3 niños o con 2, lo que cada uno tenga, un matrimonio, una pareja, solo me da igual. ¿Qué es lo que nos hace ilusión? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Porque las cosas no suceden si no te las planificas. Por mucho que tú quieras el día 1 de enero
que durante ese año sucedan no sé cuántas cosas, como no pongas todo tu esfuerzo, ilusión, energía y pasión, no van a suceder. Entonces, planifícate, empezando ya por la vida personal de uno mismo o del entorno familiar. En la empresa pasa lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que quizá más en compañías americanas o en multinacionales está el concepto, y compañías que cotizan en bolsa, el concepto de que cada 3 meses hay que presentar resultados, con lo cual es como si hay unos objetivos anuales, pero cada 3 meses es una unidad de medida que te permiten asegurar de que no te despistas, de que llegas. Claro, si de aquí a 12 meses dices, pues es que no hemos llegado, pues es que han pasado 12 meses, han pasado 12 meses. Yo creo que hay que evitar esa situación. Entonces, es fácil encontrarse estas compañías que cotizan, y lo vemos en la bolsa española, en cualquier país, que van midiendo resultados y KPIs por trimestre. Y a medirlo por trimestre es más fácil hacer ajustes de estrategias, de marketing, de comunicación, de cómo enganchar con los clientes. Es que hay muchas herramientas ahí que puedes gestionar mucho mejor. Y en la vida personal también. Si tú te propones hacer 2 viajes o ir al gimnasio o no sé qué dieta, pues hombre, si han pasado 3 meses y no has hecho absolutamente nada, pues tienes todavía 9 meses por delante para cambiarlo. Eso es. Si te sientas en diciembre para ver todo lo que no has hecho, pues dirás, pues he perdido un año. Entonces, yo creo que es más fácil verlo a título personal, ¿no? Pero Claro, al final estás poniendo 4 oportunidades de reevaluación de los objetivos. claro, o sea, si tú te propones, no sé, algo fácil, este año quiero hacer la maratón de Nueva York, pues empiézate a currarla, porque no pienses el día antes de salir en avión para Nueva York, es decir, es que no he hecho nada, ¿no? Mañana tengo que correr. Claro, mañana tengo que correr, menuda pereza, claro. Es que es un ejemplo muy visual, es decir, prepárate. Pues si te preparas para una maratón, prepárate para tu trabajo, prepárate para que tus objetivos personales, pues no sé, cada uno tendrá o debería tener su lista de qué me apetecería a mí, ¿no? Que es un poco quizá el final de mi libro en el que hablo. Al final de todo esto, se trata de que cuando llegues al último suspiro de tu vida digas, menudo viajecito, ¿no? O sea, a ese último momento, yo se decía a mi madre, es a la caja, ya en el último suspiro hay que llegar derrapando, agotado, diciendo, menudo viaje me he pegado, en todo el sentido de haber contribuido, haber podido ayudar a otros en generosidad, en crecimiento, en familia, amigos, lo que cada uno se haya marcado, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta de que, ante todo, hay que ser felices. Como he dicho, recomiendo a todo el mundo que haya llegado hasta aquí, que estoy seguro que lo harán, porque si no, no hubiesen llegado, comprar el libro Cómo triunfar en una multinacional, que tendrán el link en la descripción. Muchísimas gracias. La verdad es que aquellos que me regaléis vuestro tiempo para leer ese libro, os puedo garantizar que vais a aprender de alguien que ha estado 33 años en entorno multinacional, y seguro que os lleváis alguna lección que os ayuda a crecer y a acelerar vuestro crecimiento. Por último, me gustaría contarte un poco la dinámica esta que estamos haciendo con todos los invitados, que básicamente les damos un papel en el que escriben lo que ellos quieran y lo metemos en una botella que nos abrirá hasta dentro de 6 meses, más o menos. Venga. Lo dejo por aquí. Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Albert, y muchas gracias a vosotros por haber llegado hasta el final del podcast. Gracias a vosotros.